Muy buenas tardes, qué gusto. Pues que vamos a iniciar. Antes que nada me presento. Soy Norma Reyes de Borrego, soy esposa del pastor Héctor Borrego y estamos iniciando con un discipulado. Tiene todo el propósito de que las personas sean edificadas. Cualquier persona que por alguna razón no pueda ir a congregarse a alguna iglesia, o alguna persona que tal vez en su iglesia no existe algún discipulado. Yo recuerdo que cuando hace algunos años, cuando yo comencé a congregarme, no existía el discipulado en aquel tiempo. Ya estoy hablando de hace 33 años y no existía el discipulado donde yo estaba. Era una iglesita que comenzaba, entonces no tenía escuelita, no tenía muchas cosas que yo me di cuenta cuando nací de nuevo, de algo maravilloso que Dios hizo conmigo. Sin haber ido a ningún discipulado, digamos, formal o algún discipulado de alguna iglesia o de algo, me di cuenta que Dios me llevó por un proceso muy interesante en donde el Espíritu Santo me discipuló de una manera personal, me discipuló de una manera sobrenatural. Y me di cuenta a través del tiempo que había crecido de una manera muy especial. Y la gente que se acercaba a mí me decía que qué rápido había aprendido, que qué rápido había crecido, que algo muy especial me había pasado porque no era el común corriente de lo que sucedía cuando una persona tenía una experiencia con Dios. Con el tiempo, con los años, me di cuenta que la razón era que no habían sido discipuladas de alguna manera. Eso nos llevó a mi esposo y a mí a hacer un discipulado para ayudar a la gente a crecer, a que tuviera fruto, a que lo pudiera poner en práctica. Entonces lo que quiero hacer es ayudarles a todo el que lo necesite a crecer, a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Así es de que, pues este sería en realidad el capítulo número 1. Tuve 2 capítulos anteriores, pero había quedado como en pendiente una plática que tuve con mis discípulos. Entonces, si encuentran esos 2, va a ser Amor Gratuito 1 y Amor Gratuito 2, que están fuera del discipulado, pero se pusieron como discipulado. Pero en sí este sería el número 1, en verdad. Entonces vamos a comenzar desde el principio. Y lo único que queremos es que verdaderamente esto les ayude, esto sea muy práctico para sus vidas, y es el único propósito, ayudarlos a crecer. Si vas a una iglesia, bendito sea Dios, gloria a Dios que ya vas a una iglesia. Si tú ya tienes un discipulado, bendito sea Dios, qué bueno que lo tienes. Pero tal vez haya alguna persona que no lo tenga y que lo necesite o quiera aprender más o etcétera. Así es de que, bueno, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con el Salmo 127. Este salmo es un salmo que a mí me parece muy importante porque habla precisamente como especialmente de las necesidades que tenemos como familia, como seres humanos, de entender lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que si un discipulado no nos ayuda a la vida diaria, a la vida familiar diaria, yo recuerdo en aquellos tiempos, estoy hablando de hace 33 años, que mucha gente era discipulada, pero más bien como para que aprendieran a compartir el evangelio, para que aprendieran a ganar almas, y todo eso está perfecto. Pero si el ganar almas, por otro lado, tienes una vida que no es congruente con lo que estás haciendo, con lo que estás enseñando, entonces por un lado, bueno, hay un dicho mexicano que dice que no seamos luz de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, ¿qué pasaba? Que había muchas personas que eran buenísimas para evangelizar. Pues se sabían la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y hasta competencias de ver quién se sabe más versículos. Pero ¿qué pasaba? Que llegaban a la casa y el temperamento sin dominio propio, que llegaban a la casa y de repente no sabían cómo vivir una vida en el Espíritu, con fruto del Espíritu Santo. Y este discipulado está enfocado a eso, a que tengamos fruto del Espíritu Santo. No está enfocado especialmente a evangelizar. Pero déjenme decirles algo, que de la manera como Dios lo hizo en mi vida,
fue casi como se los voy a enseñar. Y ese tener fruto, ese tener fuego, yo nunca pasé por un curso de evangelizar o de evangelismo o de cómo ganarme a la gente para Cristo. Pero déjenme decirle que desde el día 1 eso empezó a suceder en mi vida. Yo salí como la samaritana, hablándole a medio mundo del Señor, evangelizando sin saber que estaba evangelizando. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo fue convertir mi corazón. Lo que Dios hizo fue transformar mi interior de tal manera que lo que había en mí era fuego. Y lo que había en mí era un fruto de un cambio muy radical. Y eso hizo que aprendiera a evangelizar sin tener ninguna técnica. Y ha sido hasta el día de hoy. La verdad, yo no sé a cuántas gentes les he hablado de Cristo, pero yo si estoy en la cola del súper, si voy al doctor, si voy con la, no sé, a donde yo vaya, siempre termino, si tengo toda la oportunidad y busco la oportunidad de hablarle a la gente de Cristo, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el propósito de este discipulado, que tengas un fuego, que tengas un fruto que te haga ser evangelista, donde quiera que estés, si estás en el camión, vas con la vecina o con quien sea. Entonces vamos a ver, el Salmo 127 dice, si el Señor no edificare la casa, en vano edifican los edificadores. Fíjense bien qué tremendo. Esto es algo muy importante, porque yo puedo haber estado edificada con lo que aprendí de mi casa, con lo que aprendí de mi nacionalidad, de mi cultura, porque, por ejemplo, yo soy mexicana, nací en la Ciudad de México, pero he estado desde los 17 años en Jalisco y estuve un tiempo en la comarca lagunera. Entonces, aunque soy mexicana, en cada estado hay costumbres muy diferentes. Y aparte de que hay costumbres diferentes de un estado a otro, de una familia a la otra, estando en el mismo lugar, en la misma ciudad, la cultura es muy diferente. Y entonces todos fuimos edificados conforme a nuestra familia y conforme a nuestro entorno. Entonces eso es lo que hace tan difícil que de repente la gente pueda tener fruto del Espíritu, porque si no se borra el cassette con lo que fuiste educado, va a ser muy difícil tener un fruto del Espíritu Santo. Por alguna razón, Dios le habló a Abraham y le dijo, salte de tu tierra y tu parentela. Tenía que sacarlo de su cultura, de su familia, para lavarle el cerebro literalmente y educarlo a vivir de otra manera. De la misma manera, aquí dice, si el Señor no edifica la casa, en vano edifican los edificadores. ¿Qué pasa? Que cuando yo crecí, fui edificada por la cultura de mis padres. Fui edificada por la cultura de la Ciudad de México, que muchos les dicen chilangos. A lo mejor para los que no son de México no van a entender esto. Pero aquí en Jalisco era una carrilla, o sea, eran muy duro con alguien que venía de Chilangolandia, que venía del Distrito Federal, que hoy es Ciudad de México. Entonces, mis costumbres eran diferentes a las de Jalisco. Y esa simple diferencia causaba ciertos problemas, porque la gente en aquel tiempo de Jalisco, estoy hablando cuando yo tenía 17 años, era muy celosa, ¿no? De que viniera gente de la ciudad. Bueno, entonces, dice aquí que en vano trabajan los edificadores. Ciertamente cuando yo tuve mi experiencia con Dios, lo que sucedió es que Dios me tuvo que reedificar. Tuvo que tumbar todo lo que yo tenía, tuvo que literalmente tirar el edificio, así como cuando hay un temblor y ¡tum! Tienes que tumbar el edificio porque ese edificio no sirve. Entonces Dios tuvo que destruir todo lo que había en mí para hacer un edificio nuevo. Y eso es maravilloso, cuando Dios te hace, te edifica, te reedifica, te renueva. Entonces dice aquí que es en vano lo que tú traigas por ti mismo, por tu educación. Hay cosas buenas. En mi cultura familiar había cosas buenas como la disciplina, como el ser responsable, como el ser trabajadora. Entonces todo eso es bueno y Dios te lo deja. Pero todo aquello que no sirve va para afuera. Dice, si el Señor no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Fíjense qué tremendo es esto. Algo que Él sabe, que el ser humano necesita es sentirse seguro. Y es lo primero que Dios te hace. Cuando Adán y Eva
desobedecen y quedan fuera, bueno, pecan y mueren espiritualmente, no se dieron cuenta, pero mueren espiritualmente, lo primero que tuvieron fue miedo. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano cuando no tiene una relación con Dios? Estrecha, cercana, profunda. El ser humano está lleno de miedos. Entonces aquí es muy claro, dice, si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener el mejor ejército del mundo, pero si Él no nos cuida, si Él no nos protege, no sirve de nada. Y es una de las cosas maravillosas que cuando tú entras en los caminos del Señor, cuando tienes una relación con Él personal, cuando tienes una relación con Él profunda, lo primero que empieza a echar de ti son los miedos, porque dice su palabra que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Así es de que cuando salgo de mi casa sé que estoy segura porque Él es el que me guarda. Si en mi gobierno, si en mi ciudad no hay bueno, ahorita no hay seguridad en ninguna parte del mundo, pero en nuestra nación es muy conocida porque no hay buena seguridad, eso lo sabemos todos. Pero, ¿qué es lo que me hace sentir segura una vez que pongo el pie afuera de mi casa? Que Él es el que me guarda. No nada más en mi casa, aquí también en mi casa me puedo dar un caidón, ¿verdad? Y entonces, aún sin salir de mi casa, me puedo romper un pie o la cadera o qué sé yo, porque mi abuelita así murió de una caída en su casa. Se rompió la cadera y ya de ahí duró muy poquito. En realidad Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege. Entonces a mí no me tiene que interesar si en mi ciudad, si en mi nación no tengo buena seguridad, no voy a estar lamentándome, ay, es que aquí no hay bueno, pues sí, ya lo sabemos. O sea, no hay buena seguridad, sino no hay. Pero yo no me tengo que lamentar, yo me tengo que gozar en que Dios es el que me guarda, en que Dios es el que me protege. Otro punto importante y fundamental para nosotros como hijos de Dios, dice, por demás es que vayáis de madrugada, que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Fíjense qué tremendo. Otra de las grandes bendiciones que suceden cuando le damos nuestra vida a Dios, cuando entregamos nuestro corazón, nuestro ser, todo nuestro ser a Dios, es que Él dice que ya no tengo que vivir como esclava. Yo veo que mucha gente, por ejemplo, se va a los Estados Unidos con el sueño americano. ¿Y qué pasa? Una vez que se van, quieren salir de la pobreza, pero se van allá y tienen que trabajar jornadas dobles. Tienen que trabajar papá y mamá, y los hijos se quedan solos la mayoría de las veces. Y yo conozco muchas familias que sus hijos han entrado en pandillas, han terminado con problemas severos de drogas. ¿Por qué? Porque papá y mamá trabajan jornadas dobles. ¿Y qué es eso? Esclavitud. ¿Cómo vivían los esclavos? Jornadas dobles y más. Y Dios no nos ha llamado a esclavitud. Dice la palabra de Dios que Dios nos llamó a libertad. Por eso el pueblo, cuando estaba en Egipto, era esclavo, y una vez que lo saca a ser libres. Y algo maravilloso que Él hace cuando nos saca libres es que dice que Él sacó a su pueblo a libertad para adorarle y servirle. Cuando nosotros nos hacemos adoradores en espíritu y en verdad y le servimos, Él nos saca de toda esclavitud mental, emocional, física y también económica. Yo he experimentado, mi esposo y yo experimentamos lo que es la provisión divina en muchas formas, de muchas maneras, y hasta el día de hoy lo hemos experimentado. Sabemos que es que Dios te bendiga y te prospere. Sabemos que es que Dios te supla todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, fíjense, lo voy a leer una vez más porque tenemos que saber que el Señor quiere sacarnos de la esclavitud. No tenemos que ir tras del sueño americano. Tenemos que ir tras el Señor, seguir sus pasos, seguir su amor. Si nosotros estamos bajo su bendición, no tendremos que hacer jornadas de esclavitud nunca más, porque el Señor multiplica todas nuestras cosas. Dice que conforme a sus riquezas en gloria somos bendecidos. Entonces dice, por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar. ¿Qué está hablando? De jornadas de esclavitud. Dice, y que comáis pan de dolores. Dios no quiere que seamos esclavos del trabajo. Quiere que seamos esclavos de su amor. Cuando somos esclavos de su amor,
nos provee. Cuando somos esclavos de su amor, nos da paz. Cuando somos esclavos de su amor, nuestros hijos viven en bendición. Nuestros hijos y nuestras hijas pueden disfrutar de nuestra compañía. Yo recuerdo que una vez que me entregué al Señor, yo no tuve que trabajar extra. Nunca nos faltó nada, y Dios nos llevó de la nada. Bueno, algún día les contaré mi testimonio. Yo fui cantante profesional y cuando Dios me llamó con todo. Me pidió mi carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ser cantante, pasé a ser su sierva. Y hubo tiempos muy difíciles, porque de recién me quedé sin nada. Salí con las manos vacías de esa esclavitud a la que yo estaba. Pero ¿saben una cosa? Dice la palabra que Él nunca ha visto justo desamparado ni que mendigue pan. Jamás tuve que mendigar pan, ni jamás estuve desamparada. Dios me fue prosperando poco a poco. Dice la palabra, conforme prospera mi alma, yo sería prosperada. Y a mi hija nunca le faltó nada y nunca tuvimos que trabajar como esclavos. Fue maravilloso. Entonces, dice que no tenemos que comer pan de dolores. Dice, pues a su amado dará Dios el sueño. Esa es otra cosa maravillosa. Su palabra dice que su reino es justicia, paz y gozo. ¿Y qué es paz? Sino dormir en paz. Porque cuántas veces estamos afanados, preocupados, angustiados, y dice la palabra, por nada estéis afanosos, por nada. Porque en cuanto te afanas, en cuanto te preocupas, en cuanto tienes cualquier apuro, lo primero que te roba el diablo es el sueño. Si traemos alguna amargura, si traemos algo atravesado, si estamos enojados y eso nos roba la paz, lo primero que nos va a robar es el sueño. Lo he vivido muchas veces. He vivido tiempos en donde me cuesta trabajo conciliar el sueño porque estoy pensando y pensando y pensando y luego de me acuerdo y le digo, Señor, en ti estoy, yo descanso en ti, tú me das tu paz, y empiezo a orar y empiezo a poner el problema en manos de Dios. Y el sueño se arregla, el sueño se compone, y esa es una gran promesa de parte de Dios. Así es de que, qué mayor bendición que tener su paz para dormir. Eso es maravilloso. En la actualidad, muy pocas gentes pueden dormir en paz. Entonces es un regalo maravilloso. Dice, he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Fíjense bien. Dice, ¿qué otra cosa nos puede importar mucho a los seres humanos si no es la vida de nuestros hijos? Entonces, fíjense, por un lado Dios nos dice, yo te edifico. Por otro lado Dios te dice, yo te cuido, yo te guardo. Por otro lado nos dice, no tienes que afanarte, ya no eres esclavo. Pero no nada más eso, amo a tus hijos. Voy a bendecir a tus hijos. Yo quiero que seas un padre responsable, un padre amoroso, un padre que sabe poner límites, un padre sabio. ¿Por qué? Porque es mi herencia. Dios me ha dado a mis hijos por herencia. Y es una herencia maravillosa saber que ellos son mi regalo, son mi herencia de parte de Dios. Y yo voy a dar cuenta de mis hijos. Entonces dice, y aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Uno, yo tengo que aprender a amarlos. Dicen que nadie se enseñó, que no hay escuela para padres o que nadie nos enseñó a ser padres. Si es así, nunca es tarde. Se aprende a ser buen padre. Algo maravilloso que me pasó con mi hija fue que yo venía de una educación un tanto militarizada por parte de mi mamá. Mi mamá era muy, 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 muy severa para la educación, y sé lo que es eso. Y entonces yo no quise hacer eso con mi hija, no quise repetir el patrón. Y claro, yo sin Dios, sin conocer de Dios, me fui al otro extremo. Entonces yo era una mamá súper, no consentidora, porque no, mi hija nunca fue berrinchuda, pero no tenía el balance. Me fui al otro lado. Y cuando yo conocí a Dios y empecé a conocer de su palabra, mi hija tenía 6 años. Así que muy a tiempo pude balancear mi vida, sabiendo que era importante el amor como era importante los límites, que era importante la expresión de amor como la disciplina. Y lo más importante, que mi hija aprendiera su palabra, que mi hija aprendiera quién era Dios, que mi hija aprendiera a amar a Dios, a adorar a Dios. Y eso fue maravilloso.
hoy mi hija, no digo su edad porque si no me manda pamba con picayelo. Si no eres mexicana o mexicano, a lo mejor no entiendes eso, pero yo no tengo ningún problema en decir mi edad, pero a ella sí le conflictúa que yo diga su edad. Así es que no se los voy a decir, esto será un secreto. Así es que bueno, pero mi hija hoy es mamá. Y la verdad es una hija maravillosa y es una mamá excelente. Así es de que es extraordinario poderlos educar conforme a su palabra, porque Dios te da instrucciones muy precisas para ser un buen padre. Dice que como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. ¿Qué quiere decir? Que si yo formo a mi hijo, a mi hija, como una saeta es una flecha, entonces si yo tomo una flecha y la tallo y la hago y por alguna razón esa flecha yo la tuerzo, no la hago bien derechita, no le pongo sus plumas donde tiene que ir, a la hora que yo quiera usarlo, voy a estirar el arco y voy a mandar la flecha y no va a dar en el blanco, porque no está derecha, porque no está equilibrada, porque tiene que ser un balance perfecto, una buena flecha. Y dice que en manos del valiente esas saetas son muy buenas. Ahora, ¿quién es el valiente? Es Dios. Cuando Dios quiera usar a mis hijos, si yo no les di una buena formación y Dios quiera tomar esa flecha y estirar el arco y enviar a mi hijo a que cumpla su propósito en la vida, porque todos tenemos un propósito. Yo vine con un propósito, tú viniste con un propósito, tus hijos vinieron con un propósito. Y cuando Dios quiera que se cumpla ese propósito, si la flecha está chueca, nunca va a dar en el blanco. ¿Y qué va a tener que suceder? Que Dios tenga que volver a reedificar a tu hijo, porque no lo hiciste bien. Y que él tenga su propia experiencia con Dios de una manera que pueda destorcerlo y hacerlo derechito y que sea un excelente instrumento, que fue lo que hizo conmigo, porque yo no andaba muy derechita. Yo sé que muchos no van a andar yo sé que muchos no han andado muy derechitos, pero eso fue lo que hizo Dios con mi vida, hacerme de nuevo a que quedara yo como una flecha derechita para que Él me pueda usar. Pero qué maravilloso es que nosotros podamos formar a nuestros hijos lo mejor posible para que Él no le tenga que costar mucho trabajo, así de, ay, mijita, mira nomás qué flecha me pusiste, ¿no? Así de, toda la flecha toda torcida, ¿no? Entonces, es maravilloso poderle entregar a Dios una flecha lo mejor hecha posible, para que Él no tenga más que una lijadita por aquí, una lijadita por allá, brillito, ¿no? A ciertas cosas que nuestros hijos no lo van a sufrir tanto, porque nosotros hicimos un buen trabajo. Entonces dice que son como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Y dice algo maravilloso, dice, bienaventurado, o sea, muy feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos. Fíjense qué extraordinaria expresión. Dice que muy feliz el hombre que llenó su aljaba. La aljaba es donde se ponían las flechas. De esos hijos. ¿Pero cuáles hijos? Los hijos formados con la palabra de Dios, edificados por Dios, formados por Dios. Porque eso quiere decir que a mí me van a hacer feliz y alegre. ¿Qué sucede con un padre cuando tiene un hijo que está en los vicios? ¿Qué sucede con un padre de familia que tiene malas costumbres? ¿Qué pasa con un hijo que es indisciplinado, que es rebelde, que le rezonga? Que a ver, mijito, pues tiende tu cama. Ay, ¿yo por qué? Y a ver, mijita, y es un renegar. Yo conozco hijos que, no voy a mencionar nombres, pero conozco 2 que 3, que ya tienen más de 50 años y sus papás tienen que seguir corrigiendo a sus angelitos de 50 años, ¿verdad? Porque, pues, la flecha estuvo muy derechueca. Entonces, yo he visto padres que sufren mucho con hijos cincuentones y que todavía no dan una. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Queremos ser felices? ¿Queremos ser bienaventurados? Formemos a nuestros hijos con amor, con disciplina, en la palabra, que ellos nos vean a nosotros gozosos. Y un punto que yo quiero tocar aquí muy importante. Cuando un hijo es criado por alguien que conoce de la palabra de Dios, pero es incongruente y no lo vive, el hijo no tiene una buena experiencia por lo general con Dios. Hay puntos o hay edades en donde se ponen muy rebeldes,
porque el papá le está exigiendo un nivel de vida espiritual que él no lleva. Y entonces, cuando un hijo observa que su papá o su mamá son hipócritas, y lo digo así porque Jesús lo dijo así, ustedes a los religiosos les dijo, son unos hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué nos enfrentamos a veces a hijos así, rebeldes? Algo está pasando. Hay algo que no fue edificado en nuestra vida y ¿por qué no estoy teniendo resultados? Dejemos de culpar a los demás. Veamos hacia adentro. Entonces, Padre, ¿por qué mi hijo está rebelde? A lo mejor hay algo que yo tengo que corregir. A lo mejor mi hijo no ve en mí el fruto del Espíritu Santo. A lo mejor en mi hijo no ve en mí el fuego. A lo mejor mi hijo no ve en mí el gozo del Señor. A lo mejor él no ve en mí la honradez, la integridad, muchas cosas. Entonces, cuando nuestros hijos no ven en nosotros un ejemplo a seguir, es cuando generalmente hay rebeldía. Entonces, a lo mejor los primeros que tenemos que corregir no somos nosotros. Entonces, corrijámonos. Entrémonos en la palabra. Corregirnos nos va a ayudar mucho a que nuestros hijos crezcan orgullosos de nosotros, felices de nosotros, que se sientan... hay algo que me encantó una vez que me dijo mi nieto, hablando de mi esposo, me dice, abuelita, es que yo me siento tan orgulloso de que mi papá, porque mi nieto le dice papá, porque mi papá es pastor. Entonces, fue maravilloso ver que mi nieto se sentía orgulloso de su papá pastor. ¿Pero por qué se sentía orgulloso de su papá pastor? No por el título de pastor, sino porque veía congruencia. Porque lo ha visto amar a Dios, lo ha visto servir a Dios, y él ha visto su caminar en Dios, y su caminar en Dios ha sido cada día mejorando en todas las áreas. Y no nada más en él, en mí. Porque todos estamos creciendo. No dejaremos de crecer nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos ven en nosotros congruencia, ellos se sienten felices, se sienten orgullosos de pertenecer a una familia cristiana. ¿Cuándo es cuando ellos no se sienten así? ¿Cuándo es cuando nuestros hijos no tienen resultados? Muchas veces es porque ellos no ven en nosotros el reflejo de Cristo. Y se sienten decepcionados y se sienten dolidos. Y después ya no quieren ni saber de la iglesia, ni saber de los cristianos, ni saber de Dios. Y eso es lo más grave. Muchas veces no quieren saber de Dios porque no ven congruencia, pero nunca es tarde. Si ese ha sido el caso, entonces no es tarde. Hay que pedirle perdón a Dios, hay que arrepentirnos. Dios, si mis hijos no han visto en mí congruencia, perdóname. A lo mejor yo no fui edificada correctamente. Yo traigo muchos rollos familiares, traigo muchas costumbres que no son correctas. Por favor, Dios, perdóname y edifícame. Tú edifícame a mí. Y lo único que nosotros necesitamos es humildad y disposición de ser cambiados. Cuando nosotros tenemos humildad y disposición de ser cambiados, Dios hace maravillas, maravillas. Y cuando nosotros cambiamos, probablemente tu hijo va a decir, wow, oye, mi papá ya no es tan enojón, oye, mi papá ya no es tan renegado, oye, mi papá, sí paga sus cuentas, ¿no? Porque bueno, todo puede, o sea, hay tantas cosas que Dios necesita edificar en nosotros, que a veces nosotros no nos damos cuenta cuánto nuestros hijos observan en nosotros fallas. Cuando son niños, nos aman tanto que nos perdonan todo. Nos aman tanto que justifican todo. Pero hay una edad en que los hijos ya no justifican todo. Hay una edad en donde los hijos empiezan a decir, mi papá como que, mi mamá como que, Y hay una edad muy peligrosa porque es cuando los hijos empiezan a juzgar a los padres. Y eso es muy delicado, porque si no vivimos una vida congruente con Dios, nosotros inclusive podemos provocar que nuestros hijos nos juzguen. ¿Y saben cuál es el problema de eso? Que dice la palabra que los hijos que no honran a sus padres, dice, el hijo que honra a sus padres le irá bien y tendrá larga vida. ¿Cuál es lo contrario? Que no le vaya bien y que no tenga una vida larga. Si ellos nos deshonran, entonces hagámosle la vida más fácil a los hijos. Que nos honren porque nuestra vida es ejemplar. Y eso cuesta. Y cuesta mucho. Porque cuesta morir. Cuesta morir a tu carne. Cuesta morir a tu yo. Cuesta morir a tu orgullo. Cuesta morir a tu soberbia. Porque el orgullo y la soberbia nos impide aprender.
nos impide aceptar que estamos mal, nos impide aceptar que tenemos que ser corregidos y edificados por Dios. Pero no hay nada que pueda impedir que alguien sea edificado cuando la persona lo desea con todo su corazón. Y para eso necesita una persona ser muy sincero y muy valiente para decir: Dios, ayúdame, mis hijos no están viendo en mí el cristiano que yo estoy exigiéndole a él que él sea. Porque muchas veces los padres terminan exigiéndole a los hijos lo que ellos no viven. Entonces, fíjense qué maravilloso es esto. Bienaventurado, feliz el varón que llenó su aljaba de ellos. Dice que no será avergonzado. No será avergonzado. No sé si conecté o desconecté. ¿Que me conecte? Ok, entonces, ¿así lo dejamos? Bueno, hablo más fuerte, no hay problema. Fíjense bien. Dice: bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. ¿De quién ellos? De esos hijos educados, con amor, con límites, con la palabra, que esos hijos son formados de una manera correcta. Dice: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esto es importantísimo. Fíjense bien. Cuando un padre es un hombre, una madre, es una persona bienaventurada, feliz por el buen trabajo que hizo con sus hijos, dice que no será avergonzado cuando los enemigos estuvieran en la puerta. ¿Qué quiere decir? Que Satanás no se va a salir con la suya. Que Satanás va a ser avergonzado, así como Jesús avergonzó a Satanás en la cruz, obedeciendo. ¿Qué fue lo que hizo que Satanás le salían las cosas mal? Porque Jesús obedeció absolutamente. Dice que obedeció hasta la cruz, o sea, su obediencia fue total. ¿De qué manera? Entonces vamos a orar conforme a lo que aprendimos esta tarde. Papito precioso, yo te doy muchísimas gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas. Te doy gracias por el poder de tu palabra. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo nos transforma. Gracias porque tu palabra, Señor, nos llena de tu conocimiento, Señor, para poder vivir lo que estamos aprendiendo. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos edificas. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos cuidas cuando salimos. Tú eres el que nos guardas. Tú eres el que nos protege, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres el que haces que seamos libres, Señor, de tener trabajos de esclavitud. Gracias porque tú nos das una oportunidad de ser bendecidos, Señor, sin tener que trabajar jornadas dobles, Padre. Tú nos das, Señor, la oportunidad de convivir con nuestros hijos. Gracias porque tú nos das la oportunidad de edificar a nuestros hijos con tu palabra, de darles amor, de darles límites, de tener una buena comunicación con ellos, Señor, y de que ellos te conozcan, que se enamoren de ti, Señor, para que seas, Señor, esas flechas, Señor, en manos del valiente, que cuando tú los quieras usar, Señor, ellos den en el blanco, en el propósito para el cual tú los enviaste a esta tierra. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos das la capacidad, Señor, de ayudar a nuestros hijos a crecer. Y gracias, Señor, porque no seremos avergonzados delante de nuestros enemigos. No seremos avergonzados, Señor, delante de Satanás ni de ningún enemigo. Gracias, Señor. Gracias porque somos bienaventurados, somos felices. Gracias, papito hermoso. Te damos muchas gracias en esta hora, amado Jesús, amado Yeshua. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que tengan una excelente tarde, que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo capítulo, que ya sería el número 2 del discipulado. Y bueno, ya saben, amados amigos, compártanlo con todos los que ustedes quieran compartirles. Esto está con el único propósito de ayudarles a dar fruto. Y claro que si pueden ponerle manita arriba, inscribirse, porque yo sé que les van a estar llegando así los nuevos capítulos. Si no se inscriben, no sé, yo no sé mucho de tecnología, pero yo lo que sí sé es que cuando me suscribo a algo, me llegan las nuevas notificaciones, así es de que pon tu manita arriba si esto te gustó, te agradó, te edificó, te ayudó. Gracias a Dios por eso. Y bueno, inscríbanse y les van a estar llegando todas las cosas que subamos, todas las clases, porque bueno, va a ser un discipulado muy extenso, pero sumamente interesante. Creo yo que nos ha dado un resultado hermoso y gracias por escuchar. Gracias. Les bendigo y les amamos en el amor del Señor. Bye.